training, estaba tratando, como dicen por ahí, uno de escaparse, pero a veces uno se puede escapar, pero a veces no. Pero esta vez, pues, pudimos estar aquí, gracias a Dios, pues ya ellos pudieron adelantar mucho allá en el entrenamiento. Tuve la oportunidad de estar con ustedes. Bien, vamos a cerrar hoy, miércoles, con el peligro de las falsas doctrinas. Y yo deseo que ustedes tengan la Biblia a la mano y si pueden tener notas para que puedan, o la libreta para que puedan tomar notas. Voy a tocar algunos puntos. Puede ser que ustedes escuchen algunas cosas que les choquen y les incomoden un poco, pero no se moleste conmigo, simplemente analícelas. Y después, si tiene alguna pregunta que usted considera que pues puede llamar después y lo podemos discutir, pero si también en medio de la clase tiene algo que señalar, se puede hacer. Porque tenemos una hora, pero vamos a hacer todo lo posible por tratar de darle la información necesaria, porque es importante que la iglesia esté informada en cuanto a las falsas doctrinas. Escuche bien. Se ha estado dando clases con relación a la doctrina de la salvación, a la doctrina del pecado, a la doctrina del arrepentimiento, y se hablaron de otros tópicos que son importantes, pero también es importante hablar de las falsas doctrinas y es importante que la iglesia las pueda identificar. Es importante que la iglesia las pueda señalar y que a la misma vez pueda informarlas para poderlas al momento de identificarlas, informarlas a aquellos que no se han dado cuenta. Por eso es que el apóstol Pablo, uno de los documentos que él escribe, que vamos a utilizar, si podemos buscar si no me equivoco, en Primera de Timoteo del capítulo 3, perdón, del capítulo 1, del versículo 3 al 6, vamos a notar que en aquel tiempo Pablo se dio cuenta de que cuando Timoteo estaba pastoreando, había lo que se conoce una proliferación de falsas doctrinas. Y escuche bien, en aquel tiempo habían penetrado dentro de la iglesia. Y si en aquel tiempo habían penetrado dentro de la iglesia, ¿qué piensa usted hoy? Que también van a penetrar en la iglesia actual. Entonces, ¿qué pasa? Iban a entrar también filosofías religiosas que entraron en aquel tiempo, y si entraron en aquel tiempo antiguo, en este tiempo que se llama la etapa posmoderna, también iban a entrar. Ahora, el trabajo de la iglesia a través de la disciplina del discernimiento es identificarlas. Ahora, ¿cómo yo las puedo identificar? ¿Cómo las puedo yo señalar de tal punto que yo no pueda ser víctima de esta falsa doctrina? Si pueden los hermanos ponerlo aquí en la pantalla, pero los que tienen en la Biblia el capítulo 1 de Primera de Timoteo, el versículo, vamos a empezar con el versículo 3 y vamos a seguir leyendo hasta el 6 y miren cómo dice. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, que este es el apóstol Pablo, dice, voy a leer aquí, ustedes pueden leer adelante, como te quedé que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Algo que yo les quiero señalar a ustedes es que algo que nos debe caracterizar a nosotros cuando hagamos lectura bíblica no es simplemente leer el pasaje. Dediquémonos a buscar aquellas palabras que a usted, escuche bien lo que voy a decir, le trae un choque conceptual.
Choque conceptual significa que le llame la atención. En este caso, la palabra te rogué. Y aquí te rogué significa te supliqué, te imploré, te invoqué, te solicité. Mire lo que está haciendo Pablo. Y dice, ni presten atención, este es el versículo 4, si no lo han pasado ahí, a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. No tan solamente Pablo le suplicó, y aquí utiliza la palabra rogar, pero también dice que te mandé. Y aquí mandar significa ordenar. Y usted va a notar algo. Hace un tiempo atrás discutimos que la Biblia fue escrita en hebreo y fue escrita en griego. Y una de las razones por la cual está escrita en estos idiomas, yo diría que dentro de la providencia divina estaba señalado así por la siguiente forma. Estos idiomas son ricos en conceptos, son ricos en significado y tienen más contenido que los idiomas actuales, tanto el español como el inglés. Por ejemplo, fe en español y en inglés quiere decir simplemente creer. Por eso es que cuando nosotros nos hablan de fe en los púlpitos o cuando hablamos de fe en las escuelas bíblicas o en algún estudio, casi siempre nosotros asociamos fe con creer. Pero cuando nosotros hablamos fe de la escritura, no nos estamos refiriendo simplemente a creer. Estamos hablando de fe en términos de conocimiento, en términos de intimidad y en términos de identidad. Todo va a depender dentro del contexto de lo que se esté hablando. Escuche bien, escuche lo que estoy diciendo. Cuando estemos leyendo la escritura, verifique cómo se está leyendo. Hay veces que Pablo dice, yo doy fe de esto. Y fe ahí no tiene que ver con creer. Fe ahí tiene que ver con testimonio. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que cambia el significado. Aunque tiene un significado principal, el término fe ahí significa testimonio. Por eso es que en la eternidad de Dios, ya Dios había anticipado que se escribieran en estos idiomas para cuando llegara al idioma nuestro y nosotros comenzáramos a indagar, nosotros entonces nos diéramos a la tarea de buscar cuál es la intención de Dios. Por eso es que una de las reglas de interpretación bíblica es que la Biblia es su propio intérprete. Por eso es que yo no puedo interpretar de acuerdo a mi propio gusto. Yo tengo que interpretar de acuerdo a como Dios señala. Por lo tanto, yo tengo que utilizar unas herramientas. Y esas herramientas son las que me van a permitir a mí el poder que identificar. Es un ejemplo, le voy a dar otro ejemplo. Cuando usted lee la historia de Noemí, cuando dice que Noemí salió de la tierra de Belén y se mudó para Moab y salió con su hijo Kelión y Malión. Analice una cosa, cada nombre tiene un significado. Si usted toma los nombres y le pone el significado y se lo añade a la oración, mire, Noemí tiene un significado, ¿verdad que sí? Pero también Kelión quiere decir enfermizo y Malión quiere decir moribundo. Escuche bien. ¿Alguien sabe lo que significa Noemí? Se me fue de la mente de momento. Alguien de los maestros que está aquí. Porque Mara significa amarga. Pero fíjese lo que significa cuando usted lo conecta. Y Noemí y Belén significa la casa del pan. ¿Verdad que sí? Y Moab, la tierra del pecado. Quiere decir que Noemí salió con enfermizo y moribundo de la casa del pan para la tierra del pecado. Ya ahí usted tiene el 50% de la traducción de lo que quiso decir el escritor en ese documento.
Ahora, ¿por qué yo le digo eso? Porque cuando usted va a leer, estudiar la escritura, usted tiene que convertirse en un crítico de ella. ¿Por qué yo le hablo de eso? Yo le hablo de esto porque usted y yo tenemos que entrar en la disciplina del estudio de la palabra de Dios para poder identificar el peligro de las falsas doctrinas. Junior, entiendo qué quiere decir dulzura en hebreo. Dulzura, gracias. Noemí significa dulzura. Se podría decir que dulzura salió de la casa del pan para moverse a la tierra del pecado con su hijo enfermizo y su hijo moribundo. ¿Qué clase de significado, verdad? Ahora bien, quiere decir que estos idiomas tienen unos significados y tienen un contenido rico. Aquí, cuando dice te mandase, quiere decir te ordené, e incluso en el griego significa que me tapes la boca. Quiere decir que en algunos momentos, cuando se habla de falsas doctrinas, decir que le tapes la boca es un término metafórico donde hay que detenerlos y donde hay que decir que eso no es correcto. Y hay que decirlo, escuche bien, con autoridad. Y autoridad es con la capacidad que Dios le ha dado a usted de influenciar a la luz de la Escritura. Ok. Y dice porque hablan diferente doctrina. Quiere decir que dan una información o una enseñanza contraria. ¿Por qué lo he hecho de esta manera? Para que usted identifique la preocupación que tenía Pablo a lo que le quiso señalar a Timoteo en ese momento. ¿Por qué yo se lo estoy diciendo a usted? Porque esa misma preocupación que tenía Pablo es la misma preocupación que nosotros, la iglesia, debemos tener en este tiempo actual. Mire, hermano, nosotros estamos viviendo en lo que los sociólogos han identificado como la era postmoderna. Y vamos a mencionar eso un poquito más adelante. En el capítulo 6 de Primera de Timoteo, del 3 al 4, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Aquí hay una palabra que es clave y es la palabra delira. Y la palabra delira aquí significa noseo, que es una palabra, es un término griego que quiere decir enfermo de la mente. Mire lo que significa. La palabra delirar significa que esa persona está enferma de la mente, tiene pensamientos enfermizos o tiene ideas torcidas. Quiere decir que el que trae una enseñanza errónea está trayendo pensamientos torcidos. Y si trae pensamientos torcidos, va a tener la capacidad de aquel que no tiene conocimiento de la palabra, escuche bien, de persuadirlo. Y si lo puede persuadir, no tan solamente puede persuadirlo a él, lo puede persuadir a ella y puede persuadir a la familia. O sea, que puede volcar familias enteras. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2, el capítulo 2, el versículo 15. Bien conocido por algunos de nosotros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Aquí la palabra trazar, aquí en algunos versículos dice usa bien.
Trazar es trazar una línea recta, es utilizar la palabra de Dios en su debido contexto. Escuche bien, nosotros somos llamados a trazar o a usar la palabra de Dios en su debido contexto. Le voy a decir algo. Cuando nosotros tenemos un problema, y es que cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros no lo hacemos cuando leemos una carta. Cuando nosotros leemos una carta, nosotros leemos la carta desde el principio. Pero cuando leemos la Biblia, casi siempre empezamos a leer documentos a la mitad. Y cuando leemos documentos a la mitad, sacamos de contexto lo que estamos leyendo. Y una regla para poder entender el documento bíblico es que tenemos que leer el contexto inicial y el contexto general, para yo evitar salirme de contexto. Escuche bien, porque si yo no leo el contexto inicial, voy a tener problemas, entonces voy a sacar de contexto lo que Dios quiere decir. Mire, el domingo, la hermana que predicó dijo un pasaje que a mí me llamó mucho la atención, y yo había hablado con una persona hacía un par de semanas atrás con relación a ese pasaje y estábamos discutiendo de ese pasaje. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es un pasaje que muchos de nosotros lo hemos utilizado para muchas cosas. Y lo hemos utilizado para pedirle a Dios un montón de cosas. Mire, hermano, cuando usted va a leer el contexto inicial del pasaje, muchas de las cosas que pedimos las hemos pedido mal. Porque no tiene que ver nada con cosas que nosotros vamos a pedir. Tienen que ver con promesas que Dios le ha dado a la iglesia. Tienen que ver con promesas en Cristo. Por eso es que Santiago más adelante dice, pedimos y no recibimos porque pedimos mal para nuestros deleites. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Y me gustó que la hermana le trajo una traducción a nuestro idioma, porque era para que nosotros tuviéramos una comprensión más clara. Pero me gustó porque eso en sí clarificó en mi aspecto personal que yo tengo que aprender, escucha bien, yo tengo que aprender qué es lo que Dios quiere para mi vida en términos de su propósito y no de mi propósito. Porque mire, hermano, Dios va a poner gracia en usted cuando usted la necesite. Porque fíjese, cuando usted tiene una pérdida es cuando Dios va a poner gracia en usted de fortaleza para que usted pueda sobrellevar la pérdida. Pero cuando usted no tenga pérdida no va a tener gracia de Dios. Escuche bien. Cuando usted esté en crisis, Dios va a dotarlo a usted de la capacidad para que usted pueda llevar eso, pero requiere de relación. Por eso es que la vida cristiana requiere de un ejercicio de relación. ¿Y qué es relación? Significa tener conexión de la misma forma que tiene conexión íntima un hombre y una mujer, que empiezan a conocerse gustos y disgustos. Pero en términos de Dios, Dios va a presentar sus propósitos, Dios va a presentar sus proyectos y demanda de nosotros, escuche bien, una actitud de docilidad para cumplir su propósito. Todo lo demás que haga falta, Dios en su debido momento lo ha de proveer. Dios sabe de la necesidad material que tú tienes. Por lo tanto, yo no tengo que estar diciéndole a la gente en cierto medida, al menos que Dios no dicte que ese momento lo haga, que haya que proveerle algo. Pero Dios quiere que lo que sea de la necesidad del alma, eso es para Dios prioridad. Escuche bien, por eso es que la Biblia es enfática cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su
las otras cosas serán añadidas. Quiere decir que lo segundo, Él sabe lo que tú y yo tenemos necesidad y en su debido momento Él lo va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Y acuérdese de una cosa, lo que yo le hablo a muchos no tiene mucho mercado, a la gente no le gusta. ¿Sabe por qué no le gusta? Porque el evangelio conlleva dejar cosas. Hay que dejar. Y una de las cosas que hay que dejar es el yo. Porque es un rendir. Es un rendir para ceder, para que el Espíritu de Dios trabaje. Es un morir. Por eso es que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar una exigencia de parte de Dios a través de los autores, hacer morir. Vivir conforme al Espíritu y no vivir conforme a los deseos de la carne. ¿Se da cuenta? Es un ejercicio constante de nosotros morir para nosotros poder alcanzar la imagen de Cristo. Yo no le puedo decir a la gente que en Cristo van a ser felices, pero eso se vende y eso es lo que a la gente le gusta. Pero entonces cuando yo voy a la Escritura, miren lo que dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción. Pero entonces no lo dejo ahí, confiar. Yo he vencido al mundo. Ahora, la frase se oye nítida, pero profundiza en la frase, porque entre líneas te está diciendo: tú, si estás detrás de mí, vas a vencer al mundo. Vas a vencer al mundo porque tú estás bajo mi cobertura, porque tú has depositado tu confianza en mí. ¿Que vas a llorar? Claro que vas a llorar. Vas a llorar lo necesario, vas a sufrir lo necesario, pero yo no voy a dejarte en medio de la crisis. Y que la crisis se va a convertir en un medio, escuche bien, mire lo que hace Dios, se va a convertir en un medio pedagógico para que crezcas, para que madures, para que te desarrolles, para que seas fuerte y para que te mantengas firme. Ahora, pero si yo le digo, declara ahora que estás libre de deudas en el nombre del Señor. Declara ahora que no tienes problemas. Pare de sufrir. Son una chulería. Pero fíjese, eso atenta contra la razón. Porque una persona que no usa su sentido común se va a dar cuenta que en algún momento usted va a sufrir. Eso es lo que enseñan los falsos. Exactamente. Ese es el modo de ellos. Ese es el modo, y es el modo que atrae, porque es lo que nos gusta. ¿A quién no le gusta sufrir? ¿A quién no le gusta pasar trabajo? El yugo no es fácil. Por eso es que en un momento dado, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Se quieren ir ustedes también? Que tu palabra es dura. Miren, cuando dijo que la palabra era dura, quiere decir confrontación con la realidad. Y confrontación con la realidad es un desprendimiento de nuestro yo para que Dios floreciera en nosotros. Miren, cuando usted va a las enseñanzas de Jesús, cuando Jesús maldijo la higuera y cuando le dijo a los discípulos, tengan fe, era una expresión metafórica diciéndole que el pueblo de Israel había perdido la fe. Y él quería volver a restaurar esa fe a través de ellos. ¿Por qué yo le estoy mencionando esto? Yo le estoy mencionando esto porque esto que tiene que ver con falsas doctrinas, esto solamente se puede combatir con herramientas espirituales. Escuche bien. ¿Por qué el pueblo perece? Por falta de conocimiento. Quiere decir que lo que me va a ayudar a mí a identificar qué es lo que se introduce dentro de la grey es lo que Dios me ha dictado que yo necesito saber para yo poder contrarrestar cuando vienen pensamientos o vienen enseñanzas que pueden ser llamativas,
pero no son parte de la agenda bíblica. Y por eso es que le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado y que traza bien en su debido contexto la palabra de verdad. Y después dice, evita profanas y vanas palabrerías que conducen más a la impiedad. Y después dice, escuchen bien, la impiedad nos aleja de Dios, la piedad nos acerca a Él. Analícelo. La impiedad me aleja de Dios, la piedad me acerca a Él. Entonces, evita vanas palabrerías. Y aquí palabrerías, que quiere decir logos, que quiere decir también discursos, que quiere decir también filosofías. Esas son palabras que hoy se están diciendo, que están confundiendo, dice la Biblia, que aún a muchos de los creyentes. Por eso es que el trabajo de nosotros, la intención de los estudios bíblicos era eso, nutrirlo a ustedes de herramientas y que ustedes y yo estuviéramos en el ejercicio de integrarlas. Integrarlas significa comer de la palabra y hacer de ejercicio. Miren, hermanos, fíjense, por lo menos yo voy a hablar en un aspecto personal. En la oración yo digo, Señor, yo necesito que tú produzcas en mí espíritu de oración, que tú produzcas en mí espíritu de intercesión. Cuando digo espíritu, disciplina en oración, disciplina en intercesión. Enséñame a ser más tolerante con mis hermanos, enséñame a ser sumiso ante ti, enséñame a conocer tu palabra, enséñame a escuchar tu voz entre muchas voces. ¿Sabe lo que es eso? Que usted pueda escuchar la voz de Dios entre muchas voces. Usted puede identificar la voz de Dios entre muchas voces. Usted pueda discernir. Dios sabe de lo que yo tengo necesidad material. Por lo tanto, si yo le doy prioridad a lo que Él quiere que yo le doy prioridad, todo lo demás va a caer en su sitio. Yo no quiero perder la sensibilidad. Yo no quiero perder mi relación con Él. Por lo tanto, déjeme decirle, al diablo no le interesa cuánto yo sé de la Escritura, pero el diablo, si yo empiezo a pedirle a Dios mediante la oración lo que yo necesito para poder tener autoridad, entonces voy a tener problemas con Él. ¿Sabe por qué? Porque al diablo no le molesta cuánto usted sabe, cuánto usted canta, cuánto usted adora, pero sí le incomoda cuánto usted se somete a la voluntad de Dios. Porque entonces usted se convierte en una amenaza. ¿Se da cuenta? Y cuando usted se convierte en una amenaza, y cuando digo amenaza es que en usted hay una autoridad. Mire, hermano, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Quiere decir que cuando usted está lleno de la autoridad de Dios, usted simplemente cuando levanta sus manos o cuando le pide al Señor dirección, mire, hermano, Dios va a respaldarlo en el momento que sea necesario para Él manifestarse para su gloria. Y usted va a ser el vehículo que Dios va a utilizar en ese momento para liberar, para sanar, para restaurar. ¿Se da cuenta? Pero para eso requiere que en nosotros haya relación. Si no hay relación, entonces, hermano, nuestra vida cristiana simplemente es una vida cristiana que no tiene un rumbo definido. Y eso es problemático. Mire, usted sabe algo que le dijo Pablo a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Yo no sé si usted nunca ha evaluado esa expresión. Cuando usted y yo no nos esforzamos en la gracia, nos vamos a desanimar. Nos vamos a retirar del ministerio. Nos vamos a cansar de lo que hacemos. Y vamos a darle la batuta a otro. Y vamos a empezar a hacer otras cosas porque empezamos a ver que otros no tienen el mismo interés que nosotros. Esforzarse en la gracia significa, y esa palabra en griego es darte con ahínco. ¿Y por qué darte con ahínco? Porque lo que tú recibiste, lo recibiste sin sacrificio.
Lo recibiste porque Dios lo dio en ti en amor. Por lo tanto, la demanda de Dios es que ahora tú te des con corazón abierto. En otras palabras, es como aprendí yo de un hermano, tú te vas a mover con la gasolina de Dios, no con la tuya. Cuando tú te mueves con gasolina de él, es mejor. Escuche bien, esfuércese en la gracia. Esforzarse en la gracia tiene mucho que ver en esto que estamos haciendo para la gloria del Señor, porque esforzarse en la gracia es poner a Dios frente al arado, para que todo lo que nosotros hagamos, escuche bien, prospere. Mire, hermano, la situación de Puerto Rico, la situación de México, y van a estar sucediendo situaciones. Le voy a decir algo. Yo me puse a pensar, Puerto Rico es el único país en el mundo que su escudo tiene un cordero con la Biblia abajo. Y tiene 7 sellos en la Biblia. Y Puerto Rico me da a entender que juega un papel protagónico en términos de lo que es la proclamación. Miren, eso que le pasó a Puerto Rico puede volverle a pasar de nuevo. Dios quiere y no vuelva a pasar porque estamos en un punto donde puede volver a pasar lo mismo como una ciudad puede estar ubicada donde está un volcán. Pero eso, acuérdese que cuando Dios permite las cosas tiene fines pedagógicos. Y mucha expresión, Puerto Rico se levanta, eso está bien, es un punto motivador, pero cuando nosotros ponemos a Dios en la ecuación, las cosas son diferentes. Y cuando ponemos a Dios en la ecuación, el concepto va a ser distinto. Pero yo quiero ser parte de ese papel protagónico, porque yo quiero ser de los que Dios reclute en estos tiempos, para estos tiempos finales, para la proclamación. ¿Y qué yo quiero hacer? Yo quiero proclamar el evangelio, yo quiero predicar. Y cuando sea el momento de llamar para hacer otras cosas, uno puede decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Prepararme. A lo mejor yo estoy aquí con ustedes y si a Dios le place de aquí a 2 o 3 años, si no tiene que virar para atrás, pues tengo que irme. Porque de la misma forma que Él me trajo aquí, me puede virar. ¿Entienden? Acuérdense que Dios, porque la prosperidad, Dios si me dice a mí que me tengo que ir para el desierto a vivir, Él se va a encargar que el desierto florezca porque fue el Dios que me envió. Ahora, yo voy a estar seguro de que Dios fue el que me envió, porque si no fue Dios que me envió, el desierto no va a florecer. ¿Se da cuenta? Acuérdese que la prosperidad de Dios es la que enriquece el alma y en ella no añade tristeza. Y hermano, y una cosa que yo he aprendido en la experiencia de fe es que cuando Dios habla, escuche bien, cuando Dios habla, hay transformación de conducta. Hay transformación de conducta. Escuche bien. Otro pasaje bíblico, Tito 1:10. Porque hay muchos contumaces. Mire, una persona contumaz es una persona que no se somete. Le voy a decir algo. Yo escuché una persona que decía que Dios le había mostrado que si él oraba, Dios le mostró que iba a sacar a la gente que estaba en el infierno. Eso es un hereje. Eso es un contumaz. Y en adición a un contumaz, eso voy a decir, un disparatero. Una vez una persona muere, ya no tiene conexión. Ya la muerte lo separó del plan divino. Habladores de vanidades y engañadores mayormente de la circuncisión. Acuérdense que algunos en aquel tiempo decían que para tú poder ser salvo tenías que circuncidarse. Hoy todavía se predica que algunos que para poder ser salvos tienen que hablar lenguas. Algunos dicen que tienes que ser bautizado. Y dicen, mano, pero la Biblia dice que si el que creyera y fuese bautizado, algunos documentos lo dicen. Lo que sucede es que esos son traducciones. Pero cuando usted va al contenido antiguo, esa palabra, esa expresión no está ahí. Lo único que yo necesito para ser salvo es aceptar a Cristo como mi Salvador. Y dice habladores de vanidades
Y hablador de maldades en griego se llama mataionos. Una persona que lo que dice son disparates, que hablan sin sentido. Otros también se le dice frenápates, engañadores de la mente. Usted sabe cuánta gente hay que predican y lo que hacen es saturar la mente de la gente, haciéndole creer que Dios es el que está hablando. Yo estuve una vez en un lugar donde la persona decía lo siguiente: sí, Espíritu Santo, como tú digas, Espíritu Santo. Sí, el Señor me dice que aquí hay 5 personas con $1000. Y si no van a pasar, el Señor me dice que les llamen el nombre. ¿Qué pasa por ahí? Y yo dije: sí, Pepe, yo no voy a pasar. Y lo fíjese, lo más que me llama la atención es que el Espíritu Santo siempre pide dinero. Siempre pide dinero. ¿Por qué el Espíritu Santo no dijo: aquí hay matrimonios que necesitan ser sanados? Aquí hay matrimonios que necesitan sanidad interior. Aquí hay creyentes que tienen problemas de adicción a drogas. Aquí hay personas que tienen problemas con pornografía. Porque eso no se vende. Entonces, Está buscando para él. exactamente. Escuche bien. Y lo que yo le estoy diciendo, eso está por ahí. Y eso gusta y a la gente le encanta. Y entonces, escuche bien, entonces se utiliza una voz spooky. Yo le llamo eso una especie de voz spooky. Sí, Espíritu Santo, ¿cómo tú digas, Espíritu Santo? Sí. Una vez estuve en un lugar donde fíjense qué contradictorio. Está la persona hablando y de momento la persona está supuestamente ministrando y me dice: el Señor me dice que no lo diga. Al principio está diciendo algo y dice: pero lo voy a decir. Yo dije: que desobediente. Y ya uno, y el que, escuche bien, si usted es una persona que está pendiente, ya usted sabe que eso no proviene de Dios. Y déjeme decirle algo: cuando Dios habla hay paz. Yo le voy a dar un testimonio de una persona una vez, de un pastor. Y esa persona, eso era, él se había apartado de los caminos del Señor. Y una vez lo invitaron para una campaña. Él fue a la campaña y se sentó en el banco atrás. Y se escondió detrás de una persona. Como la persona era bastante heavy, pues no lo podían ver. Y de momento, cuando la persona iba a concluir, dice: el que está en la parte de atrás. Y de momento el que está atrás dijo: sí, contigo. Y de momento dijo: sí, ponte de pie. Y él decía: hermano, yo pasé como en una procesión, pero bien lento. Y él decía: Señor, no me avergüences delante de la gente. Decía él en la mente. Porque siempre se tenía la tendencia de que Dios iba a bochornar a la gente al frente de todo el mundo. Y él dijo: pasa por aquí. Y fíjense en lo que él le dice. Lo tomó y le puso la mano en el cuello y le dijo lo siguiente: tengo ministerio para ti. Y el muchacho se había apartado. Veo lo que hay en tu corazón. Sé la necesidad que hay en ti. Pero yo quiero que tú aprendas a descansar en mí. Y cuando le iba a decir lo otro, tumbó el micrófono. Yo te vi cuando cogiste el dinero de abuelo. Yo te vi cuando le robaste a mami. Pero todo eso se lo dijo a él. Pero ¿por qué Dios le dijo eso? Y él sabía que Dios le estaba hablando. Porque delante de la presencia de Dios estamos desnudos. Y escucha una cosa: Dios no llama para avergonzar. Dios llama para restaurar. Y Dios lo trajo y lo restauró. Mire, ese día el pastor, él se llama el pastor Pavón. Si usted quiere escuchar el testimonio, está en YouTube. Él fue el que escribió la Biblia El Pescador. Y él escribió la Biblia El Pescador y ya la han traducido en más de 6 idiomas.
Fíjense lo que Dios tenía para él. Y él dice que él confesó que un día se robó una Biblia. Y él dice que cuando estaba predicando se encontró la persona que se le había robado la Biblia. Y él le dijo a la hermana, tengo que hacerle una confesión. ¿Qué pasó? Que yo fui el que le robé la Biblia. Y la hermana dice, y yo empecé a adorar al Señor. Y dije, ¿por qué usted está adorando al Señor? Porque yo dije, Señor, que el que me la haya robado, que tú le des mi ministerio. Porque en vez de proclamar desgracia para otros, hace que la gracia de Dios que se derrame a otros para bendición. Pero Dios es así, ¿se da cuenta? Dios no tiene que hacer escenarios, y eso es lo que hoy se llama el neopentecostalismo. Movimientos, gente con lo que se llama la risa, los movimientos estos de ruidos de animales y todas esas cosas. Y todo eso, déjeme decirle, gente, ¿usted se cree que Dios se ríe de gente que acaba de experimentar una pérdida en su hogar? No, hermano. Cuando hoy en día, escuche bien, y lo digo en un término general, no lo digo en términos del pastor nada más, porque todos tenemos una función pastoral. Hoy en día hace falta una pastoral del dolor. Escuche bien, ¿qué es una pastoral del dolor? Tener empatía ante la necesidad de pérdida de otros. Atender la necesidad de aquel que tiene necesidad. Predicar ante la necesidad de otros. Y hacerle ver que Dios sigue estando presente aún en medio de la crisis. Y se ha sustituido, escuche bien, lo que ha traído la falsa doctrina. La sana doctrina se ha sustituido por experiencias personales. Y eso no es negociable. Yo no puedo negociar la sana doctrina por una experiencia personal. Y algunas personas me dicen, pero eso es mi experiencia. Yo no tengo problemas con la experiencia. El problema que yo tengo es cómo tú has interpretado tu experiencia. Y tú la has querido formar como si fuera una nueva doctrina. ¿Te das cuenta? Y mira lo que dice la Biblia, en lo que dice Judas. Dice, la fe una vez dada a los santos. Una vez es la traducción de una sola palabra. En el griego, una vez es una vez para no volverse a repetir. Pero en el español, una vez no niega muchas veces, porque uno está contenido en un número mayor que él. Por lo tanto, en español tú tienes que decir una sola vez. Pero en el griego una vez es suficiente. Quiere decir que una vez en Judas, quiere decir que lo que Dios dijo en un término normativo y doctrinal, Dios no lo va a volver a repetir jamás. Lo que le voy a decir es esto. Lo que Dios dijo en las Sagradas Escrituras y se cierra el canon, ya Dios no lo va a volver a hablar. Ahora, miren lo que voy a decir. Para que cuando no digan que dije Diego. Escuchen bien. Escuchen bien. Dios va a hablar para consolar. Dios va a hablar para llamar a ministerios. Dios va a hablar para dirigir. Pero Dios no va a traer un nuevo sistema de doctrina para la iglesia porque ya Dios lo trajo. Eso está ahí. Esto que yo le estoy diciendo no es nueva revelación, está aquí. Y el pastor, la iglesia lo ha enseñado. Simplemente lo estamos señalando. Y vamos a hacer rapidito. Miren, herejías que están en movimiento hoy, el G12. Se han hecho ricos con ese movimiento. Si usted quiere saber del G12, vaya a www.centrorey.org. Cuando vaya a su casa, lo chequee. No es que estoy dándole promoción, es que yo hago mi investigación. Y si usted quiere saber más de ellos, vaya ahí. Ellos ayudan a multiplicar las iglesias. Yo le voy a decir una cosa. Escuche bien. ¿Usted sabe por qué nosotros nos reunimos en templos? ¿Usted sabe por qué nosotros nos reunimos en templos? ¿Alguien sabe por qué? En términos históricos, ¿alguien sabe? Mire, nosotros nos reunimos en templos porque cuando Constantino toma el poder, él le quitó el templo a los paganos y se lo dio a la iglesia.
Pero la iglesia se reunía, lo que hoy aquí se practica, lo que son las redes o las células. Eso era la iglesia. Eso es lo más cercano a la iglesia o lo que se conocían como los del camino. ¿Están claros? Ahora, escuche bien. ¿Está mal lo que está? No está mal. Todo aquello que facilite la vida de la iglesia es legítimo. Ahora, la iglesia puede manejar la sociología, pero la iglesia no puede negociar la sana doctrina. Eso es lo que la iglesia no va a negociar. Eso no es negociar. ¿Ven la diferencia? Yo puedo negociar la sociología, pero yo no puedo negociar la sana doctrina. Otra cosa, el concepto de la guerra espiritual. Alguien me dijo una vez, hermano, usted no cree en la guerra espiritual. ¿Cómo yo no voy a creer en algo que está escrito en el libro de los Efesios más de 2000 años? El problema que yo tengo es que una gente lo descubrieron antes y han formado un con eso. Ese es el problema que yo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Se pasan atando demonios y qué sé yo. Yo no sé si los atan con nudos secos porque ya el lunes están sueltos. Ahora, yo lo que tengo es el siguiente. Yo no he encontrado en la Biblia a los discípulos en el libro de los Hechos, ni a los discípulos de los discípulos, hablando de atar. Pero yo he encontrado en la Biblia de ser liberados de demonios. ¿Ven la diferencia? Usted no ata. En la Biblia usted encuentra a Jesús cuando se encontró con el endemoniado gadareno. ¿Qué hizo con él? Lo liberó. En la Biblia, cuando habla de atar y desatar, yo le dije a usted anteriormente que lea el contexto inicial y el contexto general. Atar y desatar tiene que ver, en términos de exégesis, tiene que ver con la aplicación de disciplinas y orden en la iglesia. Eso yo se lo estoy pasando según el análisis y estudio que yo hice. Yo no le estoy diciendo que Dios me lo reveló a las 3 de la mañana. Yo tuve que hacer, ¿por qué? Le voy a dar un ejemplo. Si yo tuve un problema con la hermana y la hermana, o vamos a suponer, la hermana, yo voy a pedirle perdón y la hermana no acepta el perdón y yo busco un testigo y la hermana acepta el perdón, la hermana queda libre porque se rompe ese vínculo y ya no hay atadura emocional. Pero si la hermana no quiere romper con ese lazo de molestia, queda ella atada emocionalmente y se rompe una relación en el vínculo de la hermandad de la iglesia. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de establecer una disciplina para sanar la necesidad. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cuál es la función de un yeso. Yo no sé, yo no soy médico, pero traté de buscar una investigación. Miren, cuando se parte un hueso de una persona, sea el pie o un brazo, le ponen un yeso. ¿Y qué es lo que pasa? No. Casi siempre, cuando llevan al médico con el yeso puesto, le dicen, ¿puedes mover los dedos? Sí. ¿No lo sientes apretado? No. Una es para ver si tiene buena circulación. Si tiene buena circulación, quiere decir que la parte que está sana está trabajando bien para que la parte que está afectada ayude a sanar a la parte que está rota. La iglesia tiene la función de ayudar a la parte que está afectada. Por eso es que cuando nosotros vemos a alguien que se cae, el trabajo de nosotros es que actuar como un yeso, conectarnos con él para que él se pueda levantar y pueda continuar con el cuerpo y pueda volver a seguir caminando en marcha. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos trabajando. Miren, yo puedo estar aquí hoy y mañana no puedo caer. Pero si usted no me ayuda, me puedo caer, entonces me puedo perder. Usted es responsable de ayudarme, pero también yo soy responsable de ayudarle a usted cuando usted cae. Para recibir la ayuda. Para recibir la ayuda, exactamente. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, nosotros tenemos que batallar con eso. Por lo tanto, usted y yo somos responsables. Ahora, ¿por qué le digo que esto? Hay una guerra espiritual, sí la hay. Pero cuando la Biblia habla de la armadura de Dios, en términos metafóricos significa que ha sido cubierto con una autoridad, con unas herramientas que lo van a ayudar a usted a que cuando vengan todos estos tipos de embate, usted pueda estar firme.
La Biblia no tan solamente señala el peligro, sino también te dice cómo salir de él. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ok, ahí nos vamos. Un momento que está surgiendo hoy en día, hay otro que se llama Pacto con Dios. Te paga 50 pesos y en 40 días usted va a ser un super cristiano. Eso es igual que Alcohólicos Anónimos. Mire, hermano, se inventan cosas y hay gente que da testimonio de eso. Y ahí ustedes ven líderes, hermano, miren, pasten con Dios, gloria a Dios, tenemos un pastor. Entonces uno dice, bueno, si eso trabajó, ¿qué efecto tiene el sacrificio de Cristo? Mire, le voy a decir una cosa. Usted sabe, usted nunca se ha preguntado, el hermano Junior lleva 20 años en la fe y nuestro hermano lleva 6 meses y él da fruto y el hermano Junior no da fruto que lleva 20 años. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? El hermano decidió entregar su voluntad, el hermano Junior que lleva 20 no le entregaba. Esa es la diferencia. Y él no ha decidido entrar en una disciplina de obediencia para que Dios trabaje en él. Nosotros creemos que Dios es mago y que Dios hace magia. Y muchos pensamos que la Biblia es una bola de cristal. No, hermano, la Biblia no es una bola de cristal ni Dios es mago. Nosotros pensamos que cuando a veces se hace el llamado al frente, de que nosotros imponemos la mano y sale un rayo láser y la gente se da libre. No. Yo puedo orar, usted puede orar por mí, pero si yo tengo una actitud de no cambio, pastor, ¿verdad, pastor? Que yo no voy a cambiar, voy a seguir con las mismas malas mañas. Ni Dios me va a cambiar. Escuche bien, ni Dios me va a cambiar. No es porque Dios no tenga el poder, es que yo no quiero que Dios me cambie. Acuérdese que está el libre albedrío en el medio. El libre albedrío requiere estar removido para que Dios trabaje. Esto tiene que ser un rendimiento de nuestra voluntad para que haya un ceder. Por eso es, hermano, uno de los grandes enemigos de la iglesia, ¿usted sabe cuáles son, hermano? No son los enemigos de afuera, los opositores, son los exponentes del mensaje. Escuche bien, porque no se preparan, no conocen las escrituras y cuando llevan la palabra, muchos no saben lo que están diciendo. Entonces, nos convertimos en amenaza del mismo evangelio. Entonces, yo soy de la opinión que si Dios nos llamó al ministerio, Dios ha provisto recursos para que nos preparemos. Nosotros tenemos que prepararnos. Nosotros tenemos que capacitarnos. Hay algunos que pueden ir a la universidad, otros no, pero la información está en los libros. Ahora, los libros simplemente ayudan para guiarnos. La unción la da Dios, el llamado la da Dios. Escuche bien, yo creo en una academia con espíritu y un espíritu con academia. Yo creo en eso. Pero yo creo que lo que yo no puedo hacer, Dios puede llegar a las mentes para transformar. Eso lo hace Dios. Por eso es que hay momentos en la oración que uno tiene que decir, mira, Señor, esto es lo mejor que yo puedo dar de mí. Pero esta parte, Señor, la parte de la conciencia, esto lo tienes que hacer tu Espíritu Santo. Por eso es, hermano, que a veces usted escucha predicaciones como hombres como Billy Graham que predican mensajes sencillos y se convierte en mucha gente. Y usted dice, no digo nada espectacular. No es que no digo nada espectacular, es que el mensaje estaba embalsamado por la unción de Dios, porque ese mensaje estaba respaldado por oración e intercesión de un hombre que estaba pidiéndole a Dios que tocara las conciencias. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que entregarle la iglesia a Dios para que Dios trabaje con nosotros. Déjeme decirle, hermano, una cosa. Levantar templos es fácil. Escuchen bien, la estructura es fácil. Lo que es más difícil es levantar templos espirituales. Eso es lo más difícil. Y si nosotros comenzamos a trabajar en términos de pedirle a Dios que ponga en nosotros disciplina en la oración, disciplina en la intercesión, nosotros vamos a ver la iglesia creciendo en madurez, creciendo en conocimiento, creciendo en unidad, y lo último que vamos a ver